Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar el episodio 100 de los cinco elementos, así que cambiamos de número, de centena. Así que estamos con Fuertes Penedo. Él es Iago Penedo y él es Oscar Fuertes. ¿Cómo andan? Fuerte. Muy bien, un Bueno, placer, un sí, un placer. placer. Poder estar aquí contigo para Eh, hablar un ratito, la verdad que es genial. Y saber que eh, somos el número 100 es bonito también. Son el número 100. Sí, Así sí. que ya los voy a recordar por algo, por el 100. Eso es bueno. ¿Dónde andan? ¿En La Coruña o en Vigo? Ahora estamos grabando aquí en Vigo. Y la mayoría de las veces, la mayoría de las obras, ni en Vigo ni en Coruña. Por suerte, en las zonas Siempre en intermedias. las zonas intermedias, sí. ¿Y dónde estudiaron? Pues yo estudié en A Coruña y hice un Erasmus en Suiza. Dios. Y yo en la Escuela de La Coruña y en la Politécnica de Madrid, que acabé. Y después hice un máster en Finlandia al acabar. ¿Y qué tal fueron esas experiencias suiza-finlandesa? ¿Qué trajeron de ahí? ¿Quieres te daré tú primero o le doy yo? Venga, pues dale tú y después si quieres. Pues no sé, a mí muy gratificante y un cambio de chip bastante grande, aunque ya ibas con ciertas inquietudes, pero pues allí se desarrollaron aún más y no sé, pues desde el tema de la relación con el paisaje, todo el tema de la construcción en madera, que era por lo que iba, y la manera desde que allí, la manera que la enfocan desde allí. Y eso, la manera de hacer las cosas más de una manera práctica comparado con aquí, que sí que otros estudios que hice en madera pues es mucho más teórico, más, pues eso, más empírico y en cambio allí es más de ir al taller, hacer las cosas con las manos, ir a la fábrica, ir al bosque, esa relación más directa con todo. Es un enfoque totalmente diferente con respecto a cómo se suele vivir aquí el tema académico. El tema de learn by doing allí es todo el rato estar en taller, hacer las cosas, no sé. ¿Similitudes entre Galicia y Finlandia? ¿Encontraste algo entre la La madera y diferencia la... cultural es bastante grande, hombre. Sí que igual la relación con la naturaleza, el tema del paisaje, bueno, que es bastante diferente, pero también es muy verde, como aquí. A nivel social, comparado con aquí, somos muy diferentes. Pero bueno, que al final, pues resulta en positivo haber estado allí y haber visto una manera de ver las cosas diferentes, ¿no? ¿Y qué tal es la obra de Alto en presencia? Pues mucho mejor que en los libros. Yo creo que tanto la de Alto como la de otros arquitectos finlandeses que no se conocen tanto, en vivo se entiende mucho mejor. Al final en la escuela estudias el tema de las secuencias, los recorridos y todo esto, pero cuando de verdad las visitas cambia muchísimo, igual que la percepción de la arquitectura desde el punto de vista, bueno, todo lo que Juhani Palasma escribe cuando se visitan esas obras, pues de verdad lo sientes tal cual, lo está diciendo, la importancia de lo táctil, de las atmósferas, las sensaciones, cambia muchísimo. ¿Y el Para frío? mejor. ¿Y la sensación ¿Perdón? del frío? ¿Y la sensación del frío? Sí, más que la sensación del frío es muy grande y afecta y al final hay épocas del año muy frías, pero bueno, uno se abriga y no hay problema, pero más que el frío es la luz, la falta de luz afecta mucho más a la hora de cómo te sientes, el cansancio, las ganas y bueno, e incluso la relación de la arquitectura de ellos, los ventanales, sin protección, todo cómo se relaciona todo con el paisaje. Yo creo que viene mucho por la luz aparte del frío. ¿Y Suiza? Y Suiza. Pues yo una experiencia bonita, recuerdo. Es verdad que, bueno, pues yo creo que ya tú marchaste más mayor para Finlandia, ¿no? Pero yo fui como en tercero de carrera para Suiza. Ah, Entonces allí, claro, pues... Pero en este caso yo fui allí porque, bueno, mis profesores de proyectos fueron Peter Zumthor y ah, Valerio Yati. Entonces sí que es verdad que el destino Suiza, cuando cogían Coruña Suiza, fue durante poco tiempo y siempre lo pasas bien, pero era una universidad en la que había que trabajar. Eso sí que es Mendrizo fuiste entonces. Mendrisio, justo. Yo estuve en Mendrisio un año y claro, pues sobre todo a nivel proyectual, ¿no? Lo que aprendíamos aquí, a lo que, bueno, pues los atelieres, ¿no? Como estaban organizados, de inicio hasta casi ni los entendía.
¿no? Es decir, como Claro. Zumthor intentaba transmitirte o como Valerio Giatti, bueno, pues intentaban llevarte, ¿no? A otro lugar completamente distinto y poco a poco pues ibas viendo un aprendizaje que no tenías aquí, ¿no? Yo tengo que decir que para mí la relación que tuve con Valerio al final fue óptima. De inicio mucho más estricto, pero después óptima, porque lo supe entender muy bien. En cambio, con Zumthor, que de inicio no parecía tan estricto, sí que era muy estricto. Es decir, al final muchas veces, pues me acuerdo, lo comento siempre, ¿no? Juzgando las maquetas de arquitectura, muchas veces era su sensación, ¿no? Pues puedo sentir como en este edificio corren los caballos, ¿no? Y esto, hostia, pero ¿qué está diciendo? ¿Sabes? Claro, ¿qué está diciendo? Pero sí que era, bueno, él tenía como una manera muy clara de dar clase, ¿no? Tenía y tiene, entiendo. En Mendrisio ya no está. Es decir, sí que la etapa de Valerio me fue mucho más fácil de entender el primer semestre, porque era más, bueno, me fue más fácil de entender. Y la de Zumthor, pues claro, esa importancia en el detalle constructivo, por ejemplo, pero desde el inicio, como creación de proyecto. La importancia espacial de sentir, ¿sabes? De otra relación completamente distinta. Claro, necesitas madurar para poder entenderla. Y hoy a quién consume más, si tienen que ver más una obra para su trabajo, ¿ve más al Ghiatti o a Asunto o a ninguno de los dos? Bueno, pues yo creo que hoy vemos de todo y de nada, ¿sabes? Es que de todo y de nada, Pero sí, ya. igual más, pero sí que la Sí, manera de, bueno, más de punto. aproximarnos a la arquitectura, igual Sí, Astuntor, sí, sí, más intereses en esa sí, vía que sí, Olgiati, por sí, ejemplo. sí, sí. Bien, Y es verdad que la trayectoria de Olgiati cambió, ¿no? Bueno, no cambió, siguió, pero sí que ahora tiene como unos proyectos a mayor escala, ¿no? Que los de sí, aquella etapa, hace ya muchos años, ¿no? Que eran más pequeños y bueno, pues con una sí, influencia de Sumter su capaz padre que trabaja en también, una escala más etcétera. reducida y tiene un Mm, trabajo más como de trabajo también con con la persistencia, con lo urbano. sí, sí. Olgati ahora se va como al campo, ¿no? A hacer satélites. Sí, 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 justo, justo. Mm, Entonces ahí sí hay como un gran cambio. Posiblemente mm. ustedes no están en la etapa de ir a hacer satélites en Galicia, están en la No, cirugía. Sí, 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 a pequeña justo. escala, la intervención. El Sí, detalle, sí, el entender, la acupuntura casi. Claro, pues eso, y también el trabajo de estar siempre trabajando con preexistencias, Sí, más que sí, con sí. obra nueva. ¿Eso Mm. cómo lo tienen el día a día habilitado, incorporado? Yo creo que formó parte de nosotros desde el principio. sí, de El verdad. hecho de entender también, quizás es muy cultural o muy de una etapa determinada, pero sí que creíamos que era la etapa que nos tocaba. Y esto te lo decimos ahora reflexionándolo, porque en un momento determinado simplemente intentábamos trabajar. Sí. Vamos a empezar. ¿Por qué le sacaron las vocales primero? Pues fue, teníamos como otra imagen y Sí, hace pues un par un de año, años, sí. sí, decidimos que, bueno, como también nuestra falta de tiempo, colaborar a la hora de hacerlo, pues con unos diseñadores gráficos y fuimos trabajando en este tema de, bueno, jugando con no Ah, atarnos al logo clásico que teníamos, queríamos cambiar, sí que sí. queríamos como una relación con la tipografía, porque nos gusta mucho el tema de la tipografía. Y bueno, un Bien. poco hablando sobre nuestra idea de entender la arquitectura, el tema de dejarlo esencial, intentar eliminar las cosas que al final son superfluas y siguen teniendo el mismo significado, y con ese tipo de juegos, pues nos fueron proponiendo cosas, interactuando, Mm. llegamos a esta solución. Así que la verdad Sí. que nos gustó y creemos que tiene que Bien. ver con lo que hacemos, este tema de cómo dejarlo. Y tiene más continuidad, ¿no? Es decir, después ya esto es un tema de la gente que tiene experiencia, que los arquitectos lo podemos hacer, sí, pero hay especialistas para esto, sí, ¿no? Que pues la imagen va cambiando, tenemos Sí. otros modelos donde aparecen y desaparecen. Bueno, pues es un A juego. ver, nos dejamos asesorar y la verdad que nos gustó y creo Sí, que sí. estuvo bien, la verdad. Por aquí, pues mira, ahí señalamos, porque bueno, siempre nos gusta aproximarnos a los proyectos, bueno, desde lo que comentábamos antes, un poco de la relación con el paisaje, con el territorio, y ahí señalamos eso, bueno, pues en la costa gallega, ¿dónde está este proyecto? Que es en una de las rías, en la última ría baja, o primera de las altas, según alguna gente, y es la ría de Murosinoya, y en el fondo hay una pequeña localidad que aunque la mayoría del casco urbano se desarrolla río arriba, tiene una parte de costa
este concello se llama Outes, que es donde está construido este astillero. Sí, Bien. realmente, es decir, la zona de Outes, que dice Yago, por ejemplo, era muy conocida en Galicia por ser pues la cuna de las carpinterías de Ribera, ¿no? Es decir, bueno, esta imagen es de un poco de la fusión de lo que serían cada una de estas carpinterías que quedaban en madera a lo largo de la costa gallega. Que bueno, esto está un poco vinculado a lo que fue mi tesis doctoral, ¿no? Eran edificaciones donde se construían barcos, ¿no? Mm. Barcos de madera, que fueron el gran transporte, ¿no? de Galicia a lo largo de toda su vida. Quiero decir, el de carretera es de ahora, ¿no? Si pensamos a lo largo de la vida de Galicia es la embarcación, ¿no? Y como también símbolo de lo que sería el núcleo central de la cultura marítima gallega, ¿no? Lo que ha traído, pues eso, diferentes tipologías de embarcaciones, pero también de edificaciones como esas que vemos ahí. Humildes, sí. Según la mirada o según de los ojos con quien la mira, de escaso valor arquitectónico, podría ser, pero representan una cultura que es la nuestra. Bueno, hay algo de barco en esta cubierta, ¿no? Parece como Sí. si fuesen las dos partes bajas del barco, ¿no? Sí, De sí, tal armado. cual. Es decir, piensa que ellos lo que hacían eran constructores de barcos. Entonces realmente sabían trabajar con la madera, pero el edificio les importaba cero. Lo que querían construir bien era el barco. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues ensambles constructivos que son más característicos de la construcción naval se trasladaban a la construcción edificatoria, ¿no? Al final funcionaban y, bueno, pues ves esa, la de la izquierda, que ya no está, o otra, bueno, la de arriba, de Roseva que ahora no sé dónde está, allí a la derecha, pues también el interior parecen cuadernas, ¿no? Dadas la vuelta. La cuaderna Mm, sería la parte del barco, ¿no? Y en este caso, sí, esto es lo que decía justo, de la que está sí, acá. Pero incluso hoy en día eso se arma con estructura metálica. Ese es como ese formato de cercha. sí, porque al final lo que buscas es conseguir un espacio, vamos a decir, la luz más importante, la luz más grande sin tener pilares. Mm. Entonces, por lo tanto, claro, la evolución lógica con la madera, aquí hubo una gran problemática asociada que fue cuando se empezaron a sustituir estas edificaciones por materiales prefabricados, ¿no? Entonces las cerchas antes que fueran metálicas, aquí se traducían por estas cerchas prefabricadas de hormigón, ¿no? Con un bloque Mm. prefabricado de hormigón y por lo tanto, bueno, pues ya no había el cariño con la relación con el entorno, ¿no? Se convertían en edificaciones más abusivas, donde el material prefabricado mandaba por excelencia, ¿no? Estas, en cambio, las de madera, pero al final iban evolucionando año a año y se iban adaptando a la subida y la bajada de la marea, a los acantilados existentes o a cómo podía trabajar, ¿no? En las plataformas de trabajo exterior, ¿no? O sea, construcción de muros litorales que se ve. Y todo esto lo poníamos aquí en el tema antecedentes porque fue un poco cómo se llegó a este proyecto. Al final, Oscar estuvo años investigando en su tesis, en lo que llamamos su tesis, que era precisamente lo que se mostraba antes, todas estas edificaciones que eran las que se conservaban, aún seguían en pie en la costa de Galicia y que muchas de ellas ya estaban en peligro de desaparecer. Bueno, de hecho, algunas ya han Sí, desaparecido de esa sí, como sí. lista que había, que De esas era 12, en el 2012, 2013, sí, pues hoy en día pues quedan quedan menos. bastantes menos. Pero Adrián, imagínate, desde tu ciudad natal, ¿no? Al otro lado, aquí llegó a haber en el año entre el 36 y el 66 casi 200 edificaciones a lo largo de toda la costa gallega. Imagínate la cantidad de embarcaciones que se construían, Sí. ¿eh? Ujú. ¿Y era exclusivamente de pesca o era también de comunicación? No, de todo, de pesca, de cabotaje, después para la construcción, incluso para el transporte de arena, para todo, sí, sí, Era sí. de transporte De también. transporte entre rías, sí, sí, sí. Había diferentes tipos, tipologías, incluso hay, pues fíjate, relacionándolo con lo que comentaba Yago de Outes, hay incluso lugares donde tienen embarcaciones que son creadas única y exclusivamente para ese lugar. Pues por ejemplo, en Outes hay un San Cosmeiro, un barco específico para esa localidad que ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha creado acorde a ese entorno. Sí, es un barco de carga muy Bajito, ancho porque de como poca está en el quilla. fondo de la ría,
hay muy poca profundidad, entonces el barco tiene mucha superficie para poder pasar por esas zonas de la ría y llegaban a cargar vacas en él y Sí, todo. No sé, es muy curioso la historia detrás de cada uno sí, de las rías y sus especificidades. Así que Y es, también la comunicación entre el territorio era por ríos, por rías, sí, claro. completamente, completamente. y no por caminos. Claro, claro, claro. Caminos existían también, pero fíjate, ¿no? Si ves esta imagen que tenemos ahora en pantalla, donde, por supuesto, ¿no? El color azul, esa imagen es de la ría en sí misma. En Ah, barco, sí, cruzar de una parte a la otra es fácil. Pero Adrián, al final de la ría, cuando la marea está baja, casi es posible cruzar andando. claro. Entonces, claro, pues cuando no había las carreteras que existen en la actualidad, el principal transporte era ese, y las relaciones entre pueblos era esa, ¿no? A través del mar. Mirá vos. Esto es un poco, cuando comentabas el contexto, antes se veía como la imagen más alejada de la ría, que se salía la ubicación de este punto. Y esta es en particular la ensenada donde se sitúa el astillero, que bueno, también en un estado previo habíamos realizado un estudio de esa zona del cual viene este plano, que es están ahí catalogadas esa lista. Había hasta, bueno, esta es una parte de ese estudio, pero había hasta 22, 22 instalaciones relacionadas con el mundo del mar. Y solo en esta ensenada, en la de Broña, había más de un astillero. Ahora está el que le hemos rehabilitado, pero aún existen los restos de otros. En algunos aún hay rampas, muros, pero en sí. otras solo quedan las rampas. El resto se lo ha comido la maleza o ha desaparecido. Algo Y característico también que habla bueno, del por qué, ¿no? O dar respuesta al por qué en ese tramo de costa de Outes, que es muy pequeño, había tantas carpinterías de ribera, era por la capacidad que tenían de tala de árboles autóctonas, ¿no? Y la calidad de esa madera, ¿no? Por lo tanto, hablamos casi de una conexión total entre lo que sería el mar, la construcción de la embarcación, pero también la materia prima, ¿no? Tan necesaria para este tipo de industria, de preindustria, ¿no? O protoindustria, como otros investigadores también denominan, ¿no? Esa cercanía permitía que, claro, pues que prácticamente a 3 pasos estuviese la madera y a otros 3 estuviese el mar, ¿no? Por lo tanto, en el medio aparecía la edificación, aparecía el astillero. Nada, esta es una vista, en relación a lo del contexto, es una vista de esa ensenada que enseñábamos, como se ven, aparece como tanto el astillero como otras acá. edificaciones o restos de edificaciones que aparecen en uno de los bordes de la ensenada. Mm. Nada, yo creo que ahora va a aparecer, ¿no? Y Sí, corrígeme, Yago, si no, pero sí. como una serie de imágenes que representan cada uno de los elementos que te decía antes, Yago, que están en esa ensenada, ¿no? Ah, Pues quedarían como los vestigios. En su día había un astillero. Por ejemplo, este es el de Becerra, ¿no? Puedes pasar así rápido varias, pero hoy realmente es lo que queda, ¿no? Esta es la realidad. Tiene una ruina. Ha llegado a nosotros como un nuevo tipo de ruina. ¿Por qué digo a nosotros? Porque, bueno, pues al final, cuando Yago y yo teníamos la edad de poder pasear por ahí, ya no como niños, ¿no? Sino un poco más adultos, lo que quedaba era esto, ¿no? Esta ya es el edificio rehabilitado, que igual, bueno, distorsiona un poco, pero si no, en su momento también había caído uno de los pórticos iniciales, ¿no? Y todo eso está en la misma ensenada. Yo creo que si sigues hay otra imagen. No, bueno, esta es la última. Pero bueno, esos son como cada una de esas que ahí está, esta, que es como bueno, cuando nos vino el encargo, cómo nos encontramos la edificación, ¿no? Sí. Que era que ya el tiempo, pues, Sí, ya llevaba tiempo mal y en el 2019 cuadró una época de bastantes como tormentas, bueno, temporales encadenados y empezaron a caerse los mm, pórticos. La estructura no aguantó más y empezó bueno, a avanzar hasta el estado que vemos en la imagen. Y bueno, en ese momento fue cuando se pusieron en contacto con nosotros por el tema para ver qué hacer o mm, cómo meterle mano a eso. Y un poco estas imágenes que ponemos, siempre ponemos, bueno, pues para al final mm. toda la labor que hubo que hacer, que bueno, mucha ya estaba en la tesis de Oscar y esa Sí, investigación y ahí está. documentación de, bueno, de cómo era ese edificio, de Sí. cómo estaba, de su pasado, de su origen, de quién había sido sus Mm, propietarios y un poco la historia de todo del edificio para comprenderla y poder claro. actuar en él. Sí, sí, Y eso como dice Yago, es verdad que yo lo había hecho no solo de este, sino de los otros 12, porque es que es importante saber por qué surgían, ¿no? ¿Quién los creaba?
¿no? Y eso es, al final, a la hora de investigar con rigor, hay que establecer una serie de parámetros para ir respondiendo a esas preguntas, ¿no? Y en este caso, una de ellas era quién construía estas edificaciones, ¿no? Pues era en todas siempre el mismo constructor, ¿no? El carpintero de Ribera, que él no solo hacía el barco, sino que en un momento determinado él Ah, mismo hacía la ah, edificación. mirá vos. ¿Y por qué decidiste hacer la tesis doctoral sobre este tema? ¿Qué fue lo que te iba interesando? ¿De chico te interesaba? ¿Por qué fuiste ahí? Pues mira, eh, cuando acabé la carrera hice el máster de rehabilitación, que ya me empezaba a interesar todo el tema de la rehabilitación, y acto seguido estaba pues, organizando como unas exposiciones de arquitectura suiza en Coruña, con la Embajada de Suiza aquí, y bueno, a partir de eso me surgió trabajar en un proyecto de investigación. Era la primera vez que trabajaba un proyecto de ese estilo, que era el proyecto Dorna, que bueno, pues intentaba investigar acerca del patrimonio náutico, donde las carpinterías de Ribera estaban, pero no estas. Estaban los edificios industriales de bloque de hormigón, es decir, lo que importaba era el oficio. Pero a partir de ahí, claro, empecé a ver cómo, bueno, pues me atraían cada una de estas edificaciones, como la imagen que tienes. Yo la vi así, como la imagen que está en la pantalla. Y empecé a ver un valor. Y uno de los, bueno, Lino Lema, que fue uno recién jubilado también hace un tiempo, una figura aquí importante en Galicia, también me ayudó mucho porque él también veía valor. Y después diferentes compañeros de arquitectura no se lo veían. Pero hubo otro que fue el director de mi tesis que dijo, sí, Óscar, yo le veo valor, vamos adelante. Y hasta hoy. Mirá vos. Me acuerdo una frase, ¿no? Que es relacionado también con la tesis, hice un curso en la IEI, ¿no? Y cuando veían estas edificaciones decían, claro, es que si llega a tener el detalle constructivo un poquito más perfecto, parece casi japonesa, ¿no? Y yo, ya, claro, pero como es gallega, no lo tiene perfecto, lo tiene así. Que es, ¿sabes? Que es lo que es, el edificio para ellos era secundario, ¿no? Pero cada una de esas imágenes que ves en pantalla hablan del valor que nuestra mirada veía cada una de esas piezas. Por ejemplo, de abajo de toda la derecha, la rampa de granito estaba hecha en piedra y tenía introducida partes en madera. ¿Qué es esto? Estaban, sí, que estaban expuestas al agua, donde sube y baja la marea. Y claro, eso estaba relacionado directamente con el anclaje de piezas para la construcción de la embarcación. Claro, sabían perfectamente que si en algún momento se pudría por completo, pues la cambiaban, ¿no? O como el Bueno, radio de... algo que me dijiste de lo japonés, no pensé en esto, ¿no? En este sistema de, como Mm. de ensambles, ¿no? Sí, De ensambles sí, de sí. madera y Sí, incluso con ese radio de esta, Júpiter también ahí a la derecha. o en esta, ¿no? Parece como si fuese un tejido, ¿no? Como si fuese, no Sí. sé las palabras, ¿no? Como algo hilvanado, Un ¿no? entramado. Mm. Por ejemplo, la Y- primera a la izquierda, pues también esa fachada no es una fachada típica en la construcción de arquitectura en madera en Galicia, No. pero en cambio es un sistema más tradicional si hablamos de las embarcaciones de madera, mm. donde una de las soluciones, que es a tingladillo, donde se van solapando las tablas, recuerda a lo que repitió el carpintero de Rivera al construir la fachada. Claro, lógicamente, como sabía hacerlo. Quiero decir que ahí es una de las primeras partes en valorar lo tuyo, ¿no? Caemos en la primera comparativa. Si es perfecto, ya sería japonés. ¿Por qué tenemos que comparar? Esta es la realidad como llegó a Sí. nosotros. Es una realidad que se repite en 12 edificaciones. Igual es muy lindo esto también, así Y como, es como nuestra, elemento. claro, y es nuestra, ¿no? Pero siempre parece que tenemos que, pues, comparar, ¿no? Y si fuera un hormigón perfecto, ya como Suiza. Y si fuera una madera como tal, ya parece lo de alto. No, pues nosotros somos así y esta es la nuestra, ¿no? Claro. Sí, era un poco aquí lo que estamos reflejando, un poco cómo estaba ese edificio y toda la documentación que hicimos. Aquí fue plasmar la situación que nos encontramos, cómo estaba ese edificio, con las ampliaciones que se ve como en la parte norte y un poco ese estado en que estaba cuando empezamos bueno, a tomar datos y a hacer el estudio para seguir con el proyecto. Pues con todas las ampliaciones, las partes en otros materiales y un poco reflejar esa realidad y estudiarla bien para poder intervenir sobre ella. Es algo que lo solemos hacer en toda nuestra arquitectura, ¿no? Que es lo que ves ahora, dibujar. Dibujar como nos lo hemos encontrado y a partir de ahí analizarlo. Pero sí que el dibujo nos permite, primero, pararlo en el tiempo
porque en este caso correríamos el riesgo de que cayese entero, y Bueno, segundo, pues después poder entenderlo, ¿no? Y poder a partir de ahí tomar decisiones, sacar conclusiones, bueno, interactuar a través del dibujo, ¿no? Entender, pues, por ejemplo, ese detalle como singular, que no es nada habitual en la construcción en madera, que son esos arranques en hormigón y cada uno de una manera diferente y por qué estaban así. Y de hecho era gracias a... todos estos. Sí, Sí, esas son las bases, sí. bajo nuestro punto de vista, creemos que gracias a eso el edificio no estaba en el suelo mucho antes, porque al Mm. final fue lo que consiguió, porque no tiene arriostramientos, cruces de San Andrés o diagonales, y eso fue lo que consiguió, que fue un apaño que hizo el Sí, propietario para que no se le cayese y tuvo su efecto. No es sí. una solución canónica en construcción en madera, pero era algo que creíamos que había que valorar. Bueno, es la prueba y el error, ¿no? Los Sí, elementos están construidos porque no se han caído. sí, Hmm. sí, tal cual, Y- tal cual. Porque si la madera era de 10 metros de largo y se le caía, decían, no, hagámosla de 9. Ay, de Mm. 9 no se cayó, ok, hagamos la próxima de 9. De 10 no la Sí, hago. sí. O incluso el asistente, ¿no? Pues en este caso, los árboles que están al lado son de 9 metros, pues hacemos el astillero de 9 metros, ¿no? Y ya está. Claro. Claro. Todo va en la misma línea esto, si quieres ir pasando. Son el estudio de esas fachadas, de los sistemas, incluso de los elementos que nos encontramos dentro y que creíamos que eran singulares La y como sierra, sí. representativos, la sierra, o si pasas una más, aparte de la singularidad de la sierra, el tema del motor que había allí, que Qué era, bueno, bonito. tiene una historia muy bonita, que era Mm. una patente del pueblo de enfrente, de Noya, bueno, de al lado, de Noya, que quedan muy pocos y al parecer era igual a un motor alemán que Sí, una había, patente alemana, sí, que al sí. parecer la patente alemana, esa empresa alemana sigue hoy en día, pero esta Ya, es... así fue, sí. Esto es un acercamiento a través de la imagen, ¿no? Previa a Sí, la imagen sí, 3D. sí, en la parte del proyecto, un poco, bueno, pues cuando empezamos a proyectar y cómo nos imaginamos esto. Un poco, bueno, siempre solemos hacer pues, vistas axonométricas, un poco para ver cómo funciona, para Mm. ver los espacios, las relaciones espaciales. Y ahora esto tiene un nuevo programa, tiene una nueva Sí, acción. es decir, el ayuntamiento lo que pretendía era, primero, conservar la edificación y, segundo, aportarle un nuevo uso, en este caso, un uso que proteja, ¿no? a la carpintería de Ribera como oficio, ¿no? Entonces, supongo que narre ese esquema. Y a mayores, bueno, pues ahora está empezando la construcción de un barco, pero a nivel, bueno, pues con las asociaciones del lugar, para que no se pierda esta tradición también en las generaciones más jóvenes. Sí, es un proceso muy bonito porque desde que acabó el proyecto, bueno, primero se habilitó, se le dio un contenido positivo, se trabajó, de hecho trabajamos bueno, después contaremos la historia porque es muy Mm, bonita, para dotarlo de contenido, con la exposición de herramientas relacionadas con el oficio de carpintero de Ribera. Y unos años después, bueno, lo que comentaba Óscar, se consiguió, bueno, que ahora están desarrollando talleres en el propio espacio central y se habilitó con una pequeña instalación de un motor para poder un cabeestante para poder elevar los barcos y poder darle función y añadir una función más a todo el complejo. Qué bueno que que esa rehabilitación era también como técnica, ¿no? Que realmente se construyan barcos y no que se hayan transformado en un circuito de cafetería, ¿no? sí, Mm. sí, 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 estamos de acuerdo. Eso es muy interesante también que se mantenga, porque a veces se rehabilitan, pero se transforman en un circuito turístico. Y en este caso está Sí. bueno porque es como más Sí, cultural. que va a haber turismo, pero a lo mejor un turismo culturalmente más demandante. Sí, y esta es la obra. Esto puede ir Sí, pasando, ¿no? esto si Entonces, quieres, ahí sí, digo. sí, lo pusimos, bueno, como ahora, porque nos parecía interesante que sí que en el proyecto le dimos mucha importancia a la fase de demolición. En otros proyectos a veces esta parte no tiene tanto interés, pero aquí sí que hubo un tema que prácticamente se conservaron todas las cerchas, excepto la de las dos cabeceras. Y prácticamente un 40-50% de todas las tablas de fachada. Por eso, al principio fue una de las discusiones con la constructora, porque ellos querían tirar todo y era más barato.
y fue un poco empeño nuestro de prestar bastante atención a esa parte del proyecto para poder salvar todo ese material y poder reutilizarlo después. Creíamos que era algo muy importante, bueno, pues por la memoria, por la Sí. historia del lugar y por todo. Y porque si estaba bien, ¿por qué no reaprovecharlo? Un poco lo que te Ah, hicieron como un comentaba. montaje y desmontaje. Sí, 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 sí. En todo lo que pudimos se hizo esa labor. Bueno, montaje, recuperación o puesta a punto y desmontaje, recuperación y vuelvo a un montar. poco, por ejemplo, los pilares y cómo ponerlos nuevos, o reinterpretar ese encuentro que aparecía antes de esos arranques para actualizarlos y evitar. Deshonestos. Sí, se actualizó para que drenase el agua, antes el agua se quedaba dentro y pudría el pilar, pues se actualizó un poquito ese detalle y aquí están las cerchas recuperadas, las cerchas preexistentes, tratadas y recuperadas. Para volver a poner en el mismo lugar. Y un poco ese montaje. Sí que, bueno, pusimos porque nos parece curioso y que es un proceso que sí que nos interesa mucho y sobre todo en este tipo de obras creemos que es una parte muy importante del desarrollo de, bueno, de que el proyecto quede bien. ¿Y cuánto, la preexistencia, cuántos años duró? Pues mira, en 1940 se hizo la edificación. Ah, ok, ¿Y por 80 qué? años. Porque, sí, porque primeramente se construían en la propia playa, sin edificaciones, ¿no? Entonces sí que empezaba a haber como elementos de la rampa, la plataforma, etcétera. Y hubo un momento determinado donde empiezan a aparecer las edificaciones más grandes, sobre todo, que va relacionado también cuando empiezan a pasar de una industria más pequeña, casi de que decimos algo artesanal, a algo que aunque mantiene un carácter artesanal, se acaba convirtiendo en algo más industrial, ya por el número de encargos, ¿no? Y no le Mm. sucede a, le sucede a todas prácticamente. Y el muro de piedra era parte también de la edificación. Sí, sí, tal Sí. cual. Como te puedes imaginar, en la zona más venteada, ¿no? Entonces era para protegerse de los vientos, ¿no? Y la rampa de madera, bueno, pues la rampa de piedra para conectar, ¿no? En la subida y la bajada de marea para poder botar la embarcación. Y ahí ya Un quedamos. poco ya la obra ya realizada. De, una vez acabó el edificio, Mm, un poco siempre nos gusta enseñar la obra, eso, como de una plan secuencia, desde una aproximación más lejana, desde el paisaje, de cómo se lee en mm. el paisaje y cómo se va acercando uno a la obra desde las diferentes, bueno, perspectivas o de Sí. los diferentes. Perdón un segundo, Yago. Adrián, no sé si puedes darle una para atrás. Algo que hablamos al inicio de la conversación, ¿no? Vas a ver después fotos. Fíjate que ahora mismo podríamos cruzar andando de un lado al otro, ¿no? Ves esa Sí, tierra, esa agua bajita, ¿no? Después haré otro misma parada como esta cuando veáis pues el agua llena, ¿no? La marea Aquí en llena. marea baja, se ven incluso los troncos que eran Ahí parte está. de los elementos que se utilizaban para construir los barcos. Se curaba la madera en el mar y un poco ahí fue pues como la pequeña licencia a nivel exterior, aunque hay alguna más, pero que no se nota porque son más en la línea de la rehabilitación. Pero sí que, por ejemplo, ese volumen que fue añadido para albergar el motor Ayón que comentábamos antes, decidimos pues recuperarlo con hormigón visto. Porque queríamos eso, como una pequeña joyita, casi un volumen escultórico y darle ese pequeño homenaje. Es un poco la otra visión desde el acercamiento cuando uno se aproxima desde la carretera, cómo se ve el y la edificio. pendiente siempre fue la misma. Sí, sí, Sí. sí, no la hemos modificado. No, no. Lo que se hizo fue limpiar ese volumen, como de los volúmenes que preexistían, se limpió el volumen que da al contrario Así de. que en realidad hicieron como un trabajo de reconstrucción, como si fuese Viollet-le-Duc, Bueno, sí, dentro de las teorías de rehabilitación, sí. ¿Qué pasa? Que ¿no? nosotros O poniendo como el nuestra propia campanile de huella San también, ¿no? Marco, algo de, o el pabellón de Barcelona, para los que nos conocen. Es como una reconstrucción. Bueno, no, porque, bueno, sí, pero es parte reconstrucción, pero otra parte hay una, lo verás ahora cuando vayas al interior, ¿no? Hay también una huella del arquitecto, ¿no? Que en Sí. este caso los espacios interiores no continúan y se hace una arquitectura nueva, ¿no? Ah, Que ahí no sería igual que el caso del pabellón de Barcelona, que fue reconstruido tal cual, ¿no? Es como si en vez de poner los sofás para el rey y para la reina, hubiésemos puesto, ¿no? Pues los cuadros para colgar esos sofás, ¿no? O la foto de esos sofás
traer el símil, ¿no? Con... Y aquí es un poco Sí. ese entrenamiento también del entorno para acondicionar un poco, que era algo que le faltaba, pues tratar ese entorno, empezar a tratar ese entorno con la urbanización, con los elementos que introducimos de mobiliario urbano, jugando con ellos desde un punto de vista pues, más arquitectónico para ir dirigiendo pues, las circulaciones y también habilitar diferentes zonas para que la gente pueda disfrutar del paisaje o interactuar. el concepto de sentarse desde una perspectiva distinta y a mayores también el propio banco, lo que dice Yago, dirige, ¿no? Por lo tanto, cada vez que aparece una pieza de estas de piedra, que la dimensión es muy grande, pues es porque eso pues juega con esa dualidad. Un poco Y ahora mismo, yo no sé si hay más fotos con gente, pero en la anterior, yo creo que la escala para que veas es casi la altura de esas piezas de hormigón son 2 metros. ah, ah, es Para alto. que, claro, por eso creo que sí, teníamos una imagen de los accesos donde sí que aparece una persona, que ahí sí que se ve, ¿no? Es decir, 1,80 m, 1,70 m, bueno, van cambiando. Poco para que veáis la escala, ¿no? De esa pieza, porque si no, te hace no entender. En cambio, ahora la que tienes ahí del banco, el banco va desde los 40 centímetros del primero a los 60 del de atrás y, pues imagínate, ¿no? La altura de los pilares son Sí. 7,50. Un poco esa aproximación desde el exterior hasta la entrada, Sí. que se camufla en la geometría original y cuando el edificio está cerrado queda totalmente. Sí, ahí Ahí también está es. lo de la Sí, teja. ¿no? Es Qué decir, tanto bonito el... que queda la teja con el entramado de madera y la teja directamente arriba. Sí, Sí, o incluso si le das zoom a la fachada, vas a ver otras de las decisiones que tuvimos que tomar, ¿no? Que era a partir de dónde aparece la madera tradicional y a partir de dónde aparece la madera nueva, ¿no? Mm. Y decidimos hacer es como esa línea, ¿no? De la línea para abajo, en una línea horizontal, de la línea para abajo aparece la madera vieja, ¿no? Que pues están ahí desde el inicio. Esa historia que contaba Yao de que se iban quitando y guardando. Y de ahí para arriba sí que introdujimos nueva madera que era necesario en cierta medida. Y Igual que intentamos linda también como repetir. la combinación de estos dos colores, ¿no? Esta imagen, ¿no? Como esta, Sí, la piedra, la madera, ¿no? Y eso en un punto, aunque también es un trabajo de ustedes, pero algo que ya estaba. sí, 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 claro. claro, claro. No, no, por supuesto. Antes capaz que estaba como más mejorado, pero en un momento la relación de esa calidad de materiales y de líneas era la misma. Sí, sí. Sí. Interesante esto que no te llegue. Sí, Mm. a nivel constructivo, ¿no? Para que respire, para que el agua pueda caer y esté siempre No, ahí. ¿No? Es esa evolución que hablábamos al principio, ¿no? Del detalle. articulan el vacío igual que Jean Nouvel, pero mientras de hacerlo con una superestructura, lo hacen con una madera y un hormigón y un anillo de hierro. Sí. Sí. ¿No? Con lo que Mientras de hacerlo con tenemos. cristal, platino y todo Sí, eso. No, este fue bastante más barato. sí, Pues la entrada por esa puerta que te decíamos, que se entra, sí. bueno, pues una escala más contenida, Sí. que es como una sala Sí, inicial y de aquí la idea introducción. nuestra a nivel de arquitectura era buscar, ¿no? Una sucesión de espacios que con lo que teníamos, ¿no? Pero que fueran jugando, ¿no? A nivel espacial, más estrecho, más amplio, que hubiese casi como ese recorrido Sí, también. como un recorrido en espiral que a la vez va relacionando espacios a diferentes escalas y que Sí, te va, bueno, produciendo diferentes sensaciones en sí. relación a, bueno, a la exposición. Y trabajar con los materiales en ese aspecto, ¿no? Que buscar una atmósfera característica, ¿no? En este caso también, ¿no? Vemos ese interior, esa línea que divide la madera, son aproximadamente 2,40, Eso. Sí, sí, para ¿Y, que... y acá adentro qué sucede? aquí dentro, esta primera sala, Mm, aquí fue de las cosas que sí que hay un cambio real con respecto a la persistencia. Antes esto tenía dos alturas que prácticamente no se podía andar, bueno, para un contenido expositivo no valdría, porque era un taller, era almacén y tal. Y se decidió pues vaciarlo, sí que conservar lo que será después la sierra y el motor y el resto habilitar los espacios para poder posibilitar un recorrido expositivo. Esta es una primera sala que era como una primera sala pues más multiusos, más audiovisual. Ahora mismo en ella se proyecta un vídeo Ok. sobre y diferente material audiovisual sobre la historia de la carpintería de Rivera en la zona y el oficio y un vídeo de cómo se construye un barco. Y bueno, ahora según vamos viendo, estamos diciendo. Yo sí. creo que Por se... ejemplo, algo que perseguíamos era que casi no se viese nada, ¿no? Yo creo que la imagen de antes, si le puedes dar un segundo,
se ve como que, es decir, hemos luchado para que todos los elementos que están, calefacción, aire, iluminación, etcétera, desaparezcan, ¿no? O Mm. por lo menos queden lo más ocultos posibles, ¿no? Y que el espacio, en este caso la madera, junto con ese muro de piedra y la persistencia de la ventana, sean lo único, ¿no? que esté en esta sala. Sí, es como una obsesión también que tenemos en otras obras al final de ocultar la iluminación, ocultar todos estos elementos que pueden extraer y al final concentrar como todo el esfuerzo en el espacio y la materia, en esa relación, que limpiar al máximo el espacio. En la Y este es fotografía. el volumen de hormigón que agregaron afuera. Justo. Sí, Que, justo. que, por ejemplo, se eliminó pues, la guía de las poleas porque si no, no era Mm. posible poder visitar todo el espacio y se marcan en el suelo con esos cortes en el hormigón como Sí. una manera, como quien dice, pues testimonial de dónde estaba ese eje y bueno, y para jugar con el material, con esas juntas del hormigón y tal, con lo mínimo, porque al final también fue un proyecto, es un proyecto de un presupuesto bastante bajo, entonces casi jugar con lo que se tenía y mantener la posición de esa sierra, bueno, más o menos de donde estaba, recuperando los elementos, simplemente adecentándolos, limpiándolos y habilitando esos paños negros que se ven ahí, tanto este como el otro, que es en lo que posteriormente, cuando se le dio el contenido expositivo, es donde están expuestas las herramientas y maquetas de los barcos. Ah, bien. Y esta es un poco la subida a esa parte superior, que es como la parte técnica para el personal del edificio. Ahí dentro hay como esa puerta que se ve es como un despacho para el trabajador y detrás de ese paño que se ve al fondo es donde están escondidas las máquinas Sí, de... hay como habitáculos ocultos, ¿no? Entre un pequeño almacén abajo, el baño también, al fondo a la derecha. Y ahora, bueno, veis un poco pues las imágenes ya con el diseño expositivo que tuvimos la suerte también de que nos lo encargaron Muy y bien. intentábamos que, bueno, pues que fuera lo más discreto posible. Y ahora ya veis con las herramientas aquí, el banco de carpintero o el plano de cuadernas, ¿no? Que está ahí al final donde el antiguo, bueno, el San Cosmeiro que os decíamos antes. Nada más entrar, lo que ves al fondo es esa imagen, ¿no? Que es de un fotógrafo gallego del astillero con el propietario original, ¿no? Casi Ah, como manteniendo esa ¿no es la primera huella. imagen que vimos también al principio? ¿Los Sí, antecedentes? Justo. como Sí, un homenaje al propietario sí, sí. original. El fotógrafo que era Juan Rodríguez nos la cedió, bueno, la cedió al museo y está ahí como el espacio original. Y después una historia muy bonita es que todas las herramientas, bueno, todas menos dos, fueron cedidas por uno de los carpinteros que trabajaban en la constructora, bueno, que construyeron, prácticamente todas las tuyas le hicieron dos carpinteros. Uno de ellos, su padre era carpintero de Rivera y se implicó tanto a lo largo del proyecto que como hacía falta, bueno, material para exponer y bueno, por ciertos problemas, él La dijo cedió. que cedía con con la única condición de que se pusiese el nombre de su padre como que herramientas cedidas por el nombre de su Bien. padre. Entonces, Una ¿el historia agua corre por adentro o por afuera acá? No es lo que no había entendido. por las dos partes. Lo Las bueno que dos. tiene es que puede escurrir y nunca retiene el agua. El pilar de hormigón escurre y se va al agua. Eh, Esto. Sí. Sí, justo. Es el ajuste y el ajuste y después permite ese ajuste por si se dilataciones o lo que sea a lo largo Poder del seguir. o poder cambiarlos de una manera más o menos fácil. Mm. Y este es el único que hay cuadrado Sí, de todos. que se mantuvo cuadrado también. Quisimos mantenerlo ahí girado. Y este es el que está en el mar, ¿no? Como estaba desde siempre, Eh, ¿no? Le hicimos una base de hormigón un poquito más amplia. Más alta, sí, Sí. contemplando la máxima marea para que procurar que esté siempre fuera del agua y que no sufra para que no haya que cambiarlo cada poco Mm. tiempo. Y aquí las ventanas, ¿no? Que los dos huecos que existen guardan la misma dirección que lo que sería la sierra. Un poco que tiene como varios significados. El primero es que queríamos que se entendiese por dónde entraban y salían los troncos. Durante un momento determinado la madera venía por barco y por lo tanto entraba por el otro lado. Y este edificio llegó a tener la entrada de troncos también por arriba, ¿no? Y por lo tanto seguían utilizando la sierra en la misma dirección, ¿no? mm, Me pareció interesante desde esa perspectiva, pero también desde la perspectiva de que cuando el edificio está cerrado, la gente puede ir ahí, utilizar eso como una especie de plaza pública cubierta, ¿no? Y estos elementos serían casi como linternas si está encendido, ¿no? O incluso como escaparates, ¿no? Para poder ver
lo que sucede. Y esta pequeña fuente que se introdujo justo en ese eje y un poco para lo que decía Óscar, se habilitó como un espacio público, pues un elemento en el que puedas coger agua, te puedas sentar y que bueno, en algunas de las visitas de obra y posteriores al Sí. acabar la obra, está muy bien porque es una zona en la que hay muchos mariscadores y muchas veces los mariscadores usan las rampas y limpian sus trajes o sus herramientas ahí. Ahora vamos a lo ajeno. Expo, Finlandia. Sí. Nos costó decidirnos, estuvimos barajando varias, sobre todo pensando en obras que habíamos pues visitado Juntos, ¿no? juntos y que tenían algún tipo de, Mm. bueno, de, no sé, de dirección con lo que nos gusta, Sí, con lo que hacemos o que nos transmiten cosas. sí. Y no sé, decidimos escoger esta capilla, una porque la visitamos, cuando la visitamos estaba con nieve y también yo le tengo un cierto cariño porque yo vivía justo al lado, en la época que viví y tal, y sí que la visité un montón de veces con nieve. Las fotos no son mías, no son nuestras, pero sí que es eso, que la visité con nieve, sin nieve, con gente tocando el piano dentro, con gente, y nos parece, bueno, un edificio brutal. Una por el tema de la relación con el paisaje, cómo se apodera de ese trocito de bosque, cómo se relaciona Sí. con él, el uso de los materiales. Sí, sí, tanto la pavimentación como vemos ahora, ¿no? Desde un respeto absoluto al entender cada una de las, pues eso, de los árboles como una unidad, ¿no? Que forman parte, tanto abrazando el edificio como rodeándolo, ¿no? En sí mismo. Es decir, bueno, yo creo que de las que barajábamos, pues, bueno, va, esta no, esta sí, y fue decir Yago esta y los dos a la vez. Esa es la que tiene que ser. Porque, bueno, es verdad que mi recuerdo solo de una vez, ¿no? De cuando fui a verlo a él, pero hubo, pues yo creo que dos obras o tres en Finlandia que quedaron en mi recuerdo y esta era una de ellas, ¿no? Ahora veremos el interior y creo que la sensación de pasar de ese paisaje, ¿no? De ese paisaje, vamos a decir, construido, ¿no? Y modificado a un interior muy bien posicionado, ¿no? Y vinculado también, Sí, como es. orientado a ese paisaje, pues es como que te clava cuando entras, ¿no? Sí, parece que es un Y- proyecto muy, así como a primera vista muy Sí, sencillo, sí, sí. como un gesto, como te apoderas de una parte del paisaje, del territorio y cómo te relacionas con él. Y no sé, me parece brutal. Y ahora cuando veamos el interior es ese cambio total y sobre todo que donde uno percibe los cambios a lo largo del año del paisaje y de cómo las diferentes estaciones, casi como un espectáculo. Igual qué interesante que siempre bueno, no sé si siempre, pero esta cuestión finlandesa de generar estos patios, generando con límites, ¿no? Estos muros Sí. falsos para Como una generarte este patio antesala, ¿no? interior en el exterior, ¿no? Un espacio Alto de lo hizo, protección casi antes de entrar, ¿no? Sí, Alto sí. lo hace 2 veces con la municipalidad y con Sí, también, la vivienda experimental. no, no, y hay muchísimos casos también de Sí, Brewer. otro de Brewer en los que Estados hablamos, Unidos por tiene lo ejemplo, que mismo que bueno, una. el complejo anexo a la capilla de Rusubori en Tapiola también tiene este tipo de espacios alrededor. No sé, es algo como muy, yo creo que de protección o Sí, de acotar un poco ese paisaje que en de épocas sentirse del año es protegido, ¿no? tan agreste y tan agresivo, por ejemplo, en las épocas de invierno. No sé, yo creo que puede Pero es tener como algo. construir un patio interior con muros que sabés que son solamente de protección, ¿no? Mm. Y aquí se ve un poco Es- esa sección cuando y ya desde el estás ahí. exterior, cómo se entra por ese espacio así, más comprimido y de repente se entra en esa gran sala del Sí, culto que entra la luz y diagonaliza el espacio de sí, una manera sí. súper especial. Ese gran ventanal superior, ¿no? Como el Sí. lucernario al sur, ¿no? Y ese otro gran ventanal al norte, Mm. abajo, cuando entras y lo ves, ¿no? Cómo juega con esas dos componentes. Ahí Qué está, ahí está. bonito. Sí, Un espacio brutal y es una sí. obra eso, es una obra del 57 y me Y refiero la de- sí, materialidad, ¿no? Es justo. decir, cómo juega también entre El esa ladrillo y la madera. justo, sí, la madera también, es como esa mezcla. Sí, Mm. sí. Mirá que esta baranda, o este Sí, límite. Sí. Y la limpieza, de eso, la ejecución de los materiales, de los detalles, es el mobiliario pensado. No sí. sé, es una obra que, vamos, a mí, es una obra que me encanta. Qué bonita. Y esa relación con la cruz que la sitúa fuera, una iglesia sin altar. El altar está en el bosque
es el bosque y la cruz en relación con ese bosque, que es eso, una imagen, creo que la siguiente que puse, que cuando lo ves con nieve, bueno, pues, Qué bueno también no cae la luz, ¿no? Como está como cruzada. sí, a mí me recuerda, bueno, lo que siempre comentaba en clase Campo Baeza en los textos, eso de cómo diagonalizar el espacio con la luz. Y yo creo que en esta obra es tal cual, esta sección es un ejemplo perfecto de Sí. cómo la entrada de luz y la disposición de las ventanas diagonaliza el Mm. espacio y hace. Y además está lo claro arriba y lo oscuro abajo para que la luz haga ese efecto. Mm. Mm. Y ese Con espectáculo. nieve. Cuando nieva Brutal. es un espectáculo, vamos. Maqueta. Vale. La Aunque maqueta parece viene un en esto. 3D, pero esto es un 3D. Pero ahora veremos la maqueta. Pusimos esto porque, bueno, nosotros la verdad que prácticamente ya no usamos maqueta, un poco por Sí. los tiempos, la dinámica de los estudios pequeños, el tema de ¿Trabajamos con ella en los el costos. pasado? Sí, pero en la actualidad Los no. costos al final trabajamos en 3D. Pero esta sí que fue un proyecto de investigación en el que estuvimos, que era desarrollar un módulo para emergencias sanitarias, transportable, hecho en madera, y trabajamos con, bueno, un FP de carpintería. Y bueno, y era como una colaboración entre un FP de carpintería, un FP sanitario y Ahí es la nosotros. maqueta, sí. Y ellos desarrollaron esta maqueta junto con nosotros en Sí, colaboración y guardamos un buen recuerdo. Y cuando sí, hablamos de maquetas, sí. como nunca creo que tendremos una maqueta tan bien hecha Sí. y con el oficio Primero puesto. tocó diseñar el proyecto, Sí. que lo hacíamos nosotros intentando entender pues qué necesitaba una emergencia sanitaria, ¿no? Y a partir de ahí buscábamos llegar a crear una pieza, por supuesto, hay que puntualizar, ¿no? Emergencia sanitaria para este primer mundo, ¿no? Que por suerte no son las emergencias sanitarias en otros mundos, ¿no? Y esto hablábamos de que en la costa gallega, pues de repente se duplica o se triplica la población, ¿no? Eso es lo que podríamos entender, ¿no? Porque creo que hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? De lo que eso no es una emergencia sanitaria. Entonces buscaban estas piezas que lo que evitaba era un poco, pues que en vez de venir una ambulancia, pues que esta pieza esté pues 3 o 4 meses parada, ¿no? Pues en la etapa de más población Sí, y que pueda venir una como ambulancia. consultas portátiles y Sí, transitorias. sí, sí. Y era un poco el tema de. Buscábamos trabajar con castaño, Sí, maderas maderas locales y tal, fue un locales, proyecto de eso, un proyecto muy chulo, sí, investigación con centros de educación y después se plegaba y se podía transportar a otros en un sitios. tráiler y después cuando llegaba al lugar se posaba y se elevaba. Unas lonas. Ah, potan las columnas inclinadas. Ahí está. Sí, Sí, era como un sistema en dos piezas y se sí. plegaban, la parte de las columnas y el suelo se retiraba y se transportaba a otro Y sitio. está, claro, esto se va subiendo. Ahí. Con una mesa plegable. Eso mismo, simplemente que en lo que serían las esquinas había que trasladar lo que sería el cierre, ¿no? De esas partes. Y por supuesto esos pilares que eran de quitar y poner, claro. Esa era la idea. También un ¿Y qué poco tiene? para ¿Tamaño de facilitar el container montaje. de barco? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Tamaño de un container de los Sí, iba barcos? dimensionado en dimensiones de transporte estándar por Sí. carretera. Ese era nuestro límite, ¿no? Y a partir de ahí empezábamos a jugar. Y después dentro, pues materiales para la camilla, para la mesa del consultorio, etcétera, Mm. ¿no? Bueno, y Dibujo. dibujo, estuvimos también pensando, ¿no? Bueno, en la obra de Miraflores, que es esta que tenéis ahí en pantalla ahora, ¿Qué es igual esta? teníamos más tiempo, perdón, ¿Qué es esta, la de hormigón sí, atrás? es esa, de hormigón, sí, que también utilizábamos, bueno, buscábamos esa persistencia, ¿no? En la vivienda, los hórreos, y bueno, pues un poco lo que nos representaba en aquel momento, sobre todo, ahora utilizamos también, bueno, pues mucho dibujo a mano, pero igual de aquellas teníamos más tiempo, ¿no? Que era intentar reflejar nuestras intenciones también desde lo construido, ¿no? Desde cómo se va a construir, ¿no? Y para eso sí que, bueno, pues cuanto más claro se les aporte, ¿no? Más facilita el proceso. Que ya no era tanto para nosotros, que lo habíamos trabajado, sabíamos cómo iba, pero sí más para masticar el cómo lo queríamos, ¿no? Y para Sí, que allí en obra lo entendieran fácil. dibujos de direcciones de obra, más que nada para Sí, dar indicaciones y tal, que ese tipo de dibujos sí que, como que dice, lo seguimos haciendo un poco y más en dirección de obra, pero yo creo que el dibujo más del día a día, sí, de guardarse, de tal, pues, en nuestro proceso yo creo que ha desaparecido. sí. Muy bien. Este, pues, de esa junta, ¿no? Entre la cubierta, que la parte de abajo de la losa iba vista, en cambio la de arriba no, pero había que juntarla con el muro de hormigón, una parte perdón, el muro de piedra, una parte de la viga que era embebida, la otra no.
Entonces eran como muchos elementos. Y bueno, pues intentábamos un poco aportar esos detalles relativamente rápidos, pero sí que, bueno, pues al final llevaba un tiempo para que se pudieran entender, ¿no? Un poco de este espacio. Es Sí, precisamente como esta esta perspectiva de perspectiva. cuando en obra poder explicarle y cómo ese Sí. detalle, cuando las dudas surgen, pues eso. Nosotros Mm. ahora mismo yo creo que ese dibujo, bueno, el dibujo es más como un elemento de transmisión de conocimiento en obra que, bueno, al final Lo mismo sin pretende. tanto Sí, tiempo. sí. Bien. Y por último, el objeto. El objeto. Aquí Sí. decidimos presentar como este objeto, un objeto que proyectamos hace tiempo para un tema de una exposición relacionada con un proyecto de investigación, también sobre patrimonio marítimo que hicimos, y diseñamos ese elemento que está de fondo, un poco inspirado en las construcciones tradicionales de los secaderos que había tradicionales para Sí, colgar. es decir, que a lo largo de la costa había como estas piezas, ¿no? Que lo que hacían era en la playa para colgar y secar las redes, ¿no? O incluso cuando la estructura se empezaba, bueno, pues a hacer casi como un cubo con diferentes piezas, ¿no? Es decir, con como unas retículas, pues para secadero de congrios, de diferentes tipos de pescado. Buscábamos un poco jugar con ese elemento y hacer una exposición que cuelgue que son esas lonas, ¿no? Esos elementos impresos y diseñados para poner en valor esas piezas de patrimonio marítimo, no solo de Outes, sino a lo largo pues en este caso, de esa ría, ¿no? Y era un poco, hacer un elemento que era muy poco dinero para la exposición, Sí. entonces era hacer un elemento que pudiese ser versátil, que se pudiese configurar de diferentes maneras y adaptar a diferentes espacios, porque estuvo en ese patio del Museo del Povo Galego, que es como, bueno, Una especie de atrio, ¿no? sí, alrededor del patio principal, pero también fue a otras localizaciones. Entonces la idea era que se puede configurar de diferentes maneras y mediante los ángulos y tal, Ir moviendo. ir moviendo y configurar Como ves diferentes. ahí, pórtico 2, pórtico 1, pórtico 3, Claro. pues al final es casi como que permiten, ¿no? Que haya esos movimientos adecuándolos al espacio, ¿no? Porque claro, al ser una exposición itinerante, no sabíamos, ¿no? El Ya, resto de qué salas te ibas a encontrar. Y por eso también tenía que ser parte, pues, del diseño de ese objeto, ¿no? flexible y también que pudiese ser montado muy fácil en muy poco tiempo y prácticamente por cualquiera, porque Mm. nosotros sí que lo montamos la primera vez, lo ayudamos con los carpinteros, que fueron los Sí. mismos Las pruebas en el taller, que hicieron el sí. astillero, fueron esos mismos carpinteros, pero después los montaban, cada uno iba con unas instrucciones Sí. y cada uno lo montaba. Pero también era por ensamble. Sí, es bueno, un poco, sí, Mm, una espiga y se y apoya. Es como un sí. sistema muy sencillo. Después se ve, pero al siguiente se va a Mm. ver. La pieza de la basa, ¿no? Que es donde se coloca el tronco, por decirlo de algún modo, o el pilar, El ahí. pilar con las espigas que se meten para soportar las diferentes alturas, va Mm. troquelado en diferentes alturas y se va metiendo en las diferentes alturas. Se Bien. introduce después las piezas, las cuales arriostran y a mayores sirven, bueno, pues de colgador, ¿no? De esas lonas que tienen diseño gráfico. Y después, pues adecúa más a la derecha, más a la izquierda, un poco, guardando la intención que quieres, asociado al lugar también. Y después las lonas con el contenido expositivo que se cuelga ahí como si se tratase eso de una red, una Mm. tela o lo que fuese, con un contrapeso para que. Para que cojan fuerza. Puedes pasear por un lado o pasear por el otro, ¿no? También dependiendo de la Sí, sala. la idea era como eso, generar esos pequeños espacios por las angulaciones y así pues poderlo adaptar. Espacios. ¿Esto que son dos anillos es por el peso, para equilibrar peso? ¿O era... Sí, Sí, para que ayude a estabilizarlo. fíjate que en ese caso está en la central, ¿no? En la que apoyan todos, y después en una de las finales. Pero es Porque si eso, no es se te mucho la volaba? estabilidad. Y gracias en gallego. En gallego. En gallego. Bueno, yo digo en porteño, gallego, pero es gallego. ¿Y hoy en qué? Bueno, ya terminamos. ¿Y hoy en qué andan? ¿En qué están trabajando? Bueno, pues Ujú. hay como varias cosas encima de la mesa. Algo que también nos caracteriza, una característica nuestra desde el principio, fue que no decimos a todo que sí, ¿no? Intentamos, bueno, pues buscar aquello que nos apasione. No es por una cuestión ni de dinero ni no, es que haya como un conjunto de cosas. Entonces es verdad que hace 3 4 años te diríamos, tenemos muchas viviendas unifamiliares encima de la mesa. Hoy no tenemos tantas, No. pero en cambio sí que estamos con obra pública, con otro astillero y con unas plazas Sí. en uno de los ayuntamientos
bueno, pues aquí cerca, que sí que ganamos el concurso hace poco en este caso, porque Sí. la obra sí que es más grande, ya de mucha más envergadura. Después estamos, bueno, pues a otro nivel, ¿no? Pero con un proyecto pues interesante, con otros arquitectos, Sí, ¿no? locales. Locales en la zona de A Coruña y con David Chipperfield, con él, que es la zona de Mm. las Lluvias, que Sí, es un... la reordenación de una zona urbana, bueno, que tiene también relación con un antiguo pueblo de origen marinero marinero, y sí. en una zona que, bueno, que ha quedado un poco desvinculada del núcleo urbano en Coruña y, bueno, estamos en el proyecto de Sí, como, del desarrollo de esa zona, sí. No, colaborando. ¿y ya tienen como tareas asignadas implícitas o todos, o ustedes dos hacen todo? O dicen, no, yo hago esto, yo hago lo otro, o van cambiando, o es depende de cómo suceda, está Siempre programado. estamos los dos en todo desde el inicio. Eso es así, siempre. Cualquier cosa, los dos desde el inicio. Yo ahora por circunstancias, porque también estoy dando clase, sí que es verdad que lo que sería la parte más de, por ejemplo, la realización del proyecto de ejecución queda más en manos de la oficina, pero también le empieza a pasar a Yago, ¿no? Que aunque esté tiempo, al final eso sí que es lo que, pues la gente que nos ayuda a nosotros en la oficina pues le toca hacerlo. Entonces pasamos como de esa parte inicial de la idea, donde estamos los dos y a lo mejor, pues dependiendo de los tiempos, y después la parte de la dirección de obra, ¿no? Donde, pues a mí, tanto en el astillero como en la vivienda, he ido un montón y ahora cada vez pues voy menos y va más Yago siempre, pues porque nos tenemos que ir turnando. Pero sin olvidarnos, ¿no? No es de, esta obra la llevas tú o esta la llevo yo. No, porque ahí No, está en lo de manejar la escala. Si fuéramos 16 empleados, pues a lo mejor sí que ya la Sí, cosa cada uno. cambiaba. Pero queremos mantener eso que en cierta medida también nos hace feliz. Y por ¿por eso qué? es lo que buscamos. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Estuvieron alguna vez en Buenos Aires? ¿Conocen Buenos Aires? No, No, nunca he estado en Argentina. Vamos, yo Bueno, tampoco. es hora de que vengan, así que estoy acá si quieren. Así Muchas que gracias. bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y muchas muchas gracias por la gracias. entrevista. De nada, chao.